¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en esta nueva emisión del programa Bienestar Responde. Decirles que estamos muy, pero muy contentos porque este fin de semana estuvimos en el sureste del país y allá llegó el primer vagón del primer tren del proyecto del Tren Maya. Y pues se siente mucha emoción que les comparto porque me tocó ver cómo venía circulando el transporte que llevaba este primer vagón y la gente muy emocionada, aplaudiéndolo, caminando por las comunidades hasta llegar a su destino final, que en el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún. Y pues la gente muy contenta, muy emocionada. Y pues a mí me da mucho orgullo ser parte de este proyecto, que el presidente de la República nos haya incorporado a la tarea que tenemos allá. Y básicamente pues estamos entablando el diálogo con las comunidades para que se sumen al proyecto del Tren Maya, para que nos brinden un pedazo de sus tierras para poder construir el tren y se les pague pues de manera digna, se les atienda, se concerte con las comunidades para que este proyecto tenga un buen fin. Y es muy importante también decirles que se ha cuidado el medio ambiente, se ha cuidado la relación con las comunidades, como les he dicho, se ha hecho un rescate muy importante de todo nuestra parte arqueológica que se ha ido descubriendo a lo largo de la ruta del tren. Todos estos hallazgos arqueológicos que son parte del patrimonio cultural también se están respetando. Se están construyendo hoteles para que cuando viajemos en el tren podamos bajarnos a conocer las zonas aledañas, principalmente las zonas arqueológicas tan importantes que hoy se están desarrollando. También se están fortaleciendo y poniendo en mejores condiciones las ya existentes como Chichén Itzá, como Cobá y como tantas otras que la cultura maya nos ha heredado. Así que bueno, dicho esto, la verdad se los tenía que decir porque yo me siento muy contenta de lo que hemos vivido este fin de semana que acaba de pasar y afortunadamente pues tenemos esta oportunidad y pues se los quiero contar con esta emoción para que ustedes también estén al tanto porque el bienestar tiene que ver con el que todos estemos bien, con una prioridad fundamental que es la de atender a los más pobres. Y los más pobres de este país siempre han vivido en el sureste mexicano. Así que pues todo nos compete, el Tren Maya es bienestar. Así que les comparto esta gran emoción y este proyecto y les voy a ir contando poco a poco qué vamos haciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la pensión para personas con discapacidad. Ustedes saben que es universal hasta los 30 años de edad. Ahí todos los que tienen esa edad al momento de solicitar su registro quedan incorporados de manera universal en todo el país, independientemente si tienen condiciones económicas o no las tienen. Pero también un universo entre los 30 y 64 años no recibían la pensión de manera universal, solamente los más pobres. Y el presidente planteó un convenio con los gobernadores y gobernadoras de los estados de la República para que ellos aportaran el 50% de los recursos necesarios para volver universal esta pensión. ¿Y qué significa que sea universal? Pues que sea para todas y para todos los que viven en esta condición. De tal manera que hemos ido ya avanzando y me da mucho gusto porque eso significa que habrá mayor bienestar para las personas con discapacidad. Y en este mes, desde el mes de junio, pero lo ampliamos todo el mes de julio, estamos registrando a las personas entre 30 y 64 años que viven en condición de discapacidad. Bueno, en general, de 0 a 64 años, porque si hay un niño, un joven que no la había solicitado, este es el momento para los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca y el estado de Veracruz. Decirles que en este momento están las incorporaciones a esta pensión y ustedes tienen que llevar un expediente para hacer esta solicitud de registro. Identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento,
también CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y un número de teléfono. De tal manera que este es su expediente básico que llevan todos los beneficiarios de todos los programas. Pero las personas con discapacidad también habrán de llevar el certificado de discapacidad permanente que otorgan las instituciones de salud pública como el DIF nacional, los DIF de los estados o los centros de salud, hospitales, clínicas, unidades médicas de todo el sector de salud pública. De tal manera que ustedes tramiten su certificado de discapacidad para que puedan hacer esta solicitud de registro a la pensión. También en el registro no solamente van a llenar el formato de datos personales, sino también tendrán que llenar la verificación, que son 8 preguntas muy básicas del funcionamiento de su cuerpo o de sus habilidades, para que podamos nosotros hacer una cuantificación de su condición y podamos completar este expediente. Esta es una verificación que se hace. Si ustedes viven en condición de discapacidad motriz o por alguna razón es muy evidente que nos permita a nosotros registrarlos y constatar que viven en esta condición, no es necesario llevar el certificado de discapacidad. ¿Qué discapacidades se atienden? Bueno, las que en general la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad nos plantea. La discapacidad motriz, la intelectual, la auditiva, la visual y, digamos, todos los trastornos que tienen que ver con nuestras emociones o psicosocial, mejor dicho. De tal manera que si ustedes viven en alguna de estas condiciones de discapacidad, son acreedores a esta pensión para personas con discapacidad permanente. Les recuerdo que vivir con alguna enfermedad o tener alguna limitación no es vivir en condición de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo pues tengo alguna debilidad visual que si me pongo mis lentes ya lo resuelvo y perfectamente puedo leer, puedo manejar y hacer toda mi vida usando mis lentes. Si yo aún con los lentes no puedo desarrollar mis actividades, entonces tengo una discapacidad permanente. Habrá personas, por ejemplo, que por alguna condición de salud, un accidente, perdieron uno de los miembros. Bueno, esa es una discapacidad permanente. Porque de repente viene gente y me dice, oiga, es que a mí me duelen mucho mis venas de mis pies y quiero que me den la pensión porque no puedo trabajar. Esa no es una discapacidad permanente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes acudan a un centro de salud público para que les puedan emitir este certificado y en dado caso que no lo tengan, con la verificación que nosotros hacemos, ¿qué les preguntamos? Bueno, tú puedes ver bien, poco, mucho, nada, con tu lente. Y entonces se va haciendo un punteo, por ejemplo, y así son 8 preguntas sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que es un trámite relativamente sencillo y si vives con discapacidad seguramente tienes alguna atención médica. Y recordarles que también tenemos el programa de rehabilitación para las niñas y los niños que viven en condición de discapacidad, ya que tenemos un convenio con la Fundación Teletón. Y la fundación les otorga a ustedes las terapias de manera gratuita porque el gobierno de México está invirtiendo y pagando esas terapias a la fundación para que a ustedes no les cueste. Y también este programa está dirigido fundamentalmente para las personas menores de 17 años. Y ya les he contado que se está construyendo un CRIT en la montaña de Guerrero, que es una de las zonas más pobres del país, pero que el presidente en conjunto con la fundación
y su presidente de la fundación, el licenciado Fernando Landero, se pusieron de acuerdo y convinieron que estuviera en esta región y nos tiene a todos muy entusiasmados, muy contentos, porque a final del año se va a inaugurar y podemos atender dando rehabilitación a las niñas y los niños de estas zonas pobres del país. Así que estamos muy felices porque esto suceda. Pues bueno, vamos a recordar a los que estos estados que se está haciendo el registro se realizará de aquí hasta el 31 de julio de este año para que podamos hacer el trámite de las tarjetas y entregarles de manera inmediata todos sus apoyos a ustedes que seguramente los necesitan. Y que aquí es muy importante agradecerles a los gobernadores y gobernadoras, a la licenciada Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, al doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al gobernador de San Luis Potosí, licenciado Gallardo, Ricardo Gallardo. Son los estados que estamos registrando y también Oaxaca al gobernador Salomón Jara y que gracias a ellos y a su disposición de hacer equipo con el presidente, pues esta pensión para esos estados será una realidad que sea universal. También recordarles que es muy importante que una vez que hagan su registro, pues cuando les avisemos, les vamos a avisar que está su tarjeta a través de un mensaje de texto, un SMS que les dirá cuándo habrán de recoger su tarjeta y en dónde. La fecha y hora exacta. Entonces, bueno, pues ahora voy a pasar a las preguntas que nos están llegando. Muy bien. Mari Cabrera nos dice, si no tengo certificado emitido por alguna institución pública, porque no tengo seguro, pero tengo un médico neurólogo particular, ¿se podrá? Bueno, mira, con esa información acude a una institución de salud pública. No necesitas ser derechohabiente. Puedes ir al DIF del estado y ahí te emitirán un certificado de discapacidad. Si por alguna razón no puedes acudir, llévanos toda tu documentación, tu diagnóstico, todos tus documentos que tengas en copia para que se quede en tu expediente y con la verificación te completamos tu trámite. Si tu discapacidad es una discapacidad evidente, no necesitas el certificado, pero es muy importante que trates de conseguir. Bueno, después nos pregunta Ángel Quintero. ¿Habrá incorporación para personas con discapacidad en el Estado de México? El presidente comentó que habría. Mira, como tú sabes, recientemente hubo elecciones para gobernadora en este caso, en el Estado de México. Y la maestra Delfina Gómez es quien resultó ganadora en esta elección. Ella se comprometió a hacer esta firma de convenio, como lo han hecho otros gobernadores y gobernadoras, para que la pensión sea universal en el estado. Yo ya platiqué con ella hace 2 semanas sobre este asunto y ella tiene mucha disposición. Entonces, una vez que ella tome posesión, vamos a empezar a implementar las acciones para que esta pensión sea universal. Así que ya falta poquito y vamos a estar muy contentos porque en el Estado de México viven muchas personas a las que vamos a poder apoyar en conjunto. Después nos pregunta Alison Ramírez, si no soy apto para la pensión, ¿me notifican en el momento de hacer el registro? Sí, regularmente les decimos en el registro, porque para eso se hace la verificación de la discapacidad. Entonces, en ese momento te decimos, de todos modos, tu documentación se queda a valoración
de nuestra área central, donde nosotros estamos, para hacer una última valoración. Los estados hacen esta separación en el momento de la captura y estos registros, son susceptibles a revisión por el área central y eso hacemos. Y aquí tenemos un consejo asesor que nos ayuda a determinar si se califica para evaluar que se vive en condición de discapacidad. Edith Guzmán nos dice, ¿puede la persona auxiliar a recoger la tarjeta en el lugar en vez de la persona con discapacidad? Me es complicado trasladarla al módulo. La puedes registrar si tú eres, por ejemplo, su mamá. Y es muy complicado porque tiene silla de ruedas, porque no se puede mover, etc. No hay necesidad de que vayan las personas con discapacidad. Llevas el expediente tú como auxiliar. Te recomiendo que también tú te registres como auxiliar y tienes que llevar exactamente los mismos documentos. Haces el registro, la solicitud del registro en el módulo y te van a agendar una visita domiciliaria, porque sí tenemos que constatar que la persona vive con discapacidad y eso solo lo podemos hacer viéndola. Pero para que no la traslades, nosotros agendamos una visita domiciliaria y días posteriores, en acuerdo contigo, nos dices qué día y a qué hora nos puedes recibir en tu domicilio y va personal de la secretaría a constatar que está la persona con discapacidad. También es importante que cuando se va a entregar la tarjeta, lo mismo, nos avises que no puede ir la persona y que se solicita que se lleve la tarjeta a su casa, porque también la tarjeta debe entregarse en propia mano a la persona con discapacidad. En general, a cualquier derechohabiente o beneficiario de las pensiones y programas de bienestar, se le entrega la tarjeta en propia mano. Ya si el beneficiario derechohabiente decide entregarle su tarjeta a alguien más, pues entonces ya es una decisión autónoma de las personas, excepto con los niños, que ellos pues no pueden tener una tarjeta bancaria y que se le entregará a la mamá, al papá, al tutor, a quien esté a cargo de ella o él. Después nos pregunta Javier Estrada, ¿las enfermedades psicosociales son candidatas para recibir la pensión de discapacidad? Sí. Y justo por eso el certificado de discapacidad nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en este tipo de discapacidades. ¿Por qué? Porque no se ven físicamente. Una persona con discapacidad motriz pues, se mira inmediatamente, pero en el caso de la discapacidad psicosocial, no. Por eso es muy importante que tengamos estos certificados. Edmundo Rivera nos dice, buen día, ya son tardes. ¿Es cierto que otra vez tenemos que llevar el certificado para cambiar la tarjeta del Banco del Bienestar? Sí, les estamos pidiendo que lleven su expediente a quienes ya cobran la pensión y la están recibiendo o a través de un banco privado o a través del banco del pago en efectivo. Les estamos pidiendo que nos lleven su expediente nuevamente. Todos los derechohabientes están actualizando su documentación, entre ellos el certificado. Ahora, el certificado no tiene que ser de reciente emisión. Si tú guardaste una copia del que ya tenías, nos haces favor de entregarnos esa copia. No tiene que ser actualizado porque la condición de discapacidad pues no está ligado necesariamente al tiempo. Entonces, pero sí es necesario llevarlo. Es cierto, luego la pregunta, Antonio Hernández nos dice, los estados que recientemente tuvieron elecciones y que la pensión de discapacidad aún no es universal, ¿se podrán incorporar en la nueva administración? Bueno, como te comenté, en el caso del Estado de México ya lo hemos platicado. En el caso de Coahuila aún no lo hemos platicado con el gobernador electo, pero seguramente en poco tiempo lo realizaremos. Te estaremos informando y espero que te podamos dar esta buena noticia. Bueno,
Pues les agradezco esta tarde que se hayan conectado a esta emisión de nuestro programa Bienestar Responde. Les recuerdo que estamos a disposición toda la semana, las 24 horas del día, a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Ariadna Montiel Reyes en Facebook, en Instagram y como A Montiel en Twitter. Recordarles también que en nuestra página de la Secretaría de Bienestar, go.mx/bienestar, podrán consultar toda la información que aquí vertimos de todos los programas y también tienen a su disposición la línea de bienestar, que es 800-639-4264, en donde los atenderemos con todas sus dudas y todos los planteamientos que tengan respecto a nuestros programas. Pues bonita noche para ustedes, que tengan esta semana, lo que resta de la semana, muy bonitos días para ustedes, para su familia, y como siempre, muy agradecida porque nos presten atención y que podamos darles el servicio que ustedes se merecen. Bonito día.